todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a la palabra de Dios. ¿Está listo? Sí. Vamos a ella. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Este es el tema número 4 de la serie Temas de importancia para la iglesia. Y el título de la enseñanza, a manera de pregunta, ¿es bíblico decir ven Espíritu Santo? Bueno, como hemos aprendido, si hemos aprendido algo en esta serie, es a no hablar antes de escuchar, ¿verdad? Si no estamos seguros, es mejor esperar y escuchar y ya después respondemos. A veces nos apresuramos a hablar y después decimos, ups. Es bíblico decir ven Espíritu Santo, y leemos Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios habla acerca del discernimiento. Creo que todos hemos escuchado esta palabra, la palabra discernimiento, del griego anacrino, que significa distinguir, significa separar con el fin de investigar. El discernimiento requiere diligencia. ¿Para qué? Para investigar, para inquirir, pero sobre todo, discernimiento requiere de una actitud dispuesta. Sin embargo, parece que el discernimiento en la cristiandad, al menos actual, se ha distorsionado un poco. Se ha convertido en rechazar lo que otros rechazan sin haber investigado. Generalmente este rechazo está impulsado por una actitud cerrada, por una actitud hipercrítica y por una actitud incluso hasta arrogante. Hace años, muchos años, eran los televangelistas, ¿verdad? ¿A cuánto les tocaron ver a los televangelistas? Bueno, hoy la televisión prácticamente ha desaparecido. Ya son pocos realmente los que tienen un televisor con antena en su casa. La mayoría vemos el internet, vemos las noticias en nuestro Smart TV. Y bueno, ahora tenemos a los youtubers, personas que hacen contenido, algunos contenidos buenos, otros no tan buenos. Y esto abre la posibilidad a que cualquiera pueda volverse popular. Hoy ya no necesitas talento, basta con que hagas una sonzada y ya te haces famoso en redes sociales y ya eres un influencer, y lo que tú haces, todos lo hacen, y a donde tú vas, todos los demás van. Por un lado, esto es bueno, o sea, es bueno que haya internet, es bueno que hayan videos, contenido, y el internet es bueno, por ejemplo, a diferencia de los tiempos de la televisión, porque hoy podemos ver las transmisiones de los cultos de iglesias que jamás de los jamases hubieran aparecido en los canales más populares de televisión de los años anteriores, ¿no? Hoy podemos ver cómo es una reunión, por ejemplo, en Casa de Oración Guadalajara. Algunos nos están viendo a nosotros y a lo mejor nunca hubieran podido venir, y a lo mejor tampoco nadie hubiera visto este culto transmitido en el canal Enlace, por ejemplo, o en otros canales que cobran un dineral para que aparezcan los cultos siendo transmitidos. Y esto es bueno, pero por otro lado aparecieron también los youtubers cristianos, o dejémoslo ahí como una etiqueta pues con signo de interrogación, los cuales crean videos, por ejemplo, y esos son a los que me refiero. No sé si usted los ha visto por ahí. Está, por ejemplo, la transmisión de un culto en la mitad de la pantalla, y en la otra mitad de la pantalla está un predicador como si estuviera viendo y reaccionando, y como burlándose y así como moviendo la cabeza, ¿no? Rasgando las vestiduras cual buen fariseo. O videos que pretenden enseñarte, son como informativos, sale ahí el youtuber, que pretende enseñarte que toda la vida estuviste mal por hacer tal o cual cosa, por decir tal o cual cosa, o por cantar tal o cual cosa. Parece que la intención de decir eso está mal, eso no es bíblico y hasta eso es una herejía, es que aquel que lo está diciendo se vea más intelectual o se vea más espiritual que aquellos a los que está criticando. En pocas palabras, lo que estoy diciendo en este punto es acerca del discernimiento. Parece que tener discernimiento es igual a hacernos los interesantes, ¿verdad? Ese compadre que está en la mesa y de pronto saca lo que leyó en la revista Excelsior o no sé, una de estas revistas muy interesante. Dice, ¿sabían que hay quién sabe cuántos miles de millones de estrellas? Y los compadres, ¿a poco, compadre? Comiéndose su taco de birria, ¿no? ¿A poco, compadre? Usted sabe mucho, bien mucho, compadre. Parece esto, ¿no? Parece que tener discernimiento es hacernos los interesantes ante otros hermanos, demostrando que sabemos más que otros
y que estos otros siempre han estado equivocados, siempre han estado mal. El único que está bien soy yo. Y el tema de hoy, como en esta serie, la mayoría de los temas, hoy es un ejemplo de esto. El tema de hoy es un ejemplo de eso. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la frase, ven Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ven Espíritu Santo. Hasta hay canciones con esa frase, ven Espíritu Santo. Y ahora más de uno ha escrito en blogs o ha hecho videos desacreditando esa frase, diciendo que esa frase no es bíblica. El argumento que utilizan ellos es el siguiente: el Espíritu Santo ya está con nosotros, ya está en nosotros, por tanto ya no hay que decirle que venga, porque ya está con nosotros y ya está en nosotros. Y yo digo, nosotros decimos, eso es verdad. Es verdad, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, pero la pregunta es, ¿eso querrá decir que la frase ven Espíritu Santo te convierte en un hereje? ¿Te convierte en un apóstata? Que si dices esa frase eres un blasfemo, que estás predicando otro evangelio, que ya no debas de decirla o cantarla porque ¿verdad? Una buena pregunta es, ¿cuál es la intención de decir ven Espíritu Santo? Ahora, quiero recordar un poquito, porque han habido espacios en esta serie. El propósito de esta serie es crear un cristianismo equilibrado. Por un lado están los que no tienen discernimiento y a todo le dicen amén, ¿sí? Y creo que algunos de nosotros fuimos uno de esos en algún momento. Pero el otro extremo, el caernos del otro lado del caballo, es esto que estoy diciendo. El ser hipercrítico y decir todos están mal, el único que estoy bien soy yo. Esto no es bíblico, aquello no es bíblico, y por lo general lo que digo que no es bíblico es lo que no me gusta a mí, ¿sí? Lo que me hace ver interesante a mí, eso es mi intención. Y bueno, no queremos ir del otro lado, queremos mantener un equilibrio. Y siempre que veamos algo que por ahí escuchamos que no es bíblico, que es una herejía, antes de decir, sí es cierto, es una herejía, preguntémonos cosas. Seamos objetivos, seamos sensatos, seamos nobles, como los de Berea. Los de Berea eran caracterizados por eso, por su nobleza, porque trataban de encontrar un sentido a lo que el apóstol Pablo estaba predicándoles. Así que ese es el propósito, esa es la intención. Así que sería bueno preguntarnos, ¿cuál es la intención de aquellos que están diciendo, ven Espíritu Santo? ¿Cuál será su intención? ¿Serán hermanos que son ignorantes? ¿O serán de plano blasfemos? ¿O serán hermanos sedientos de una comunión más íntima con el Señor, particularmente con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a tratar de responder esto en esta enseñanza. La idea es comprender a los que hacen esta oración y con base en eso decidir si la hacemos o no la hacemos. Antes de eso, no podemos pasar por alto la base bíblica que afirma que el Espíritu Santo ya está con nosotros. Dije que la objeción de algunos ante esta frase es, el Espíritu Santo ya está con nosotros, ya está en nosotros, y por esto ya no es necesario o incluso es antibíblico decir ven Espíritu Santo. Pero decía, es verdad, pongamos esa base bíblica. Creo que los creyentes, todos los creyentes sabemos esto, especialmente los de corte carismático pentecostal. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús a sus discípulos desde que estuvo con ellos. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Esta es la promesa que hace el Señor Jesús a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 16. Este capítulo, algunos lo llaman el capítulo del Espíritu Santo, aunque hay otros capítulos en ese mismo evangelio que se habla del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos al versículo 26 de este capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, unas páginas adelante. Jesús mismo les dice a sus discípulos, y está hablando en tiempo futuro, ¿verdad? Un futuro para ellos, un presente para nosotros. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere,
os lo enviaré. Ahí estaba hablando Jesús de su muerte, de su resurrección y después de su resurrección, su ascensión a los cielos. Y el Señor Jesús ya no estaría corporalmente, ya no estaría de manera presencial con sus discípulos, pero Él les estaba prometiendo a su Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor Jesús resucitó, apareció resucitado a sus discípulos, y una de las cosas más importantes durante ese periodo de tiempo, que fue breve, que estuvo el Señor Jesús con sus discípulos, fue la enseñanza, o más bien el mandato de la gran comisión. Esto que nosotros conocemos y debe estar no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestras manos y nuestros pies. Jesús les dijo: ustedes van a ir y predicar el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estaba hablándoles ahí el Señor Jesús de esta obra misionera que los discípulos iban a continuar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 4. Vemos que el Señor Jesús les dice a los discípulos: miren, permanezcan aquí en Jerusalén. Y Jesús acababa de ser crucificado. Era un terreno bastante caliente para un cristiano estar en Jerusalén, pero el Señor Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que vean cumplida la promesa. En el versículo 8 de Hechos 1 vemos cuál es esta promesa. Les dice Jesús a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la promesa que les hace Jesús en Hechos 1, versículo 8. Y esta promesa, mis hermanos, se cumple en el capítulo 2. Si vamos a la siguiente página, el siguiente capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, vemos cómo se cumple esta promesa. La llegada del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, y este evento, el Pentecostés, está ligado al cumplimiento de la gran comisión. Lo que Él les había dicho: van a ir y van a predicar el Evangelio, pero necesitan el poder de mi Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Ahora ellos reciben al Espíritu Santo y comienza este cumplimiento de la gran comisión. ¿Por qué es relevante esto? Porque sería imposible llevar a cabo la gran comisión sin el Espíritu Santo en los creyentes. Un creyente que no tiene el Espíritu Santo no es creyente en realidad, y para él es imposible realizar la gran comisión. Una iglesia o un creyente que tiene contristado al Espíritu es una iglesia muerta. Es una iglesia que está y estará estancada. Aquella iglesia que relega a la persona del Espíritu Santo y lo deja como si fuera una teoría, neumatología, y la deja por ahí enterrada en un librero, es una iglesia que quedará estancada y su candelero será quitado. Así como el Espíritu Santo posó sobre Jesús en el día de su bautismo, antes de que Él iniciara su ministerio, así también el Espíritu Santo posa sobre el creyente en el momento de su conversión y lo equipa para hacer su obra. La promesa cumplida por Jesús es que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Y esta es una gran verdad teológica, mis hermanos, pero más que eso, más que una verdad teológica o un principio, debe ser en nosotros una realidad. Porque si nosotros estamos llamados a hacer la gran comisión, no podemos decir: es que yo no puedo, es que yo no sé, siento que no tengo la capacidad. No. Si eres creyente, tienes al Espíritu Santo y tienes la capacidad dada por Dios para realizar la gran comisión y para hacer, dijo Jesús, las mismas obras que yo hice. Pablo le escribió a los Corintios que nuestros cuerpos son templo, son morada del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6:19. Si tú has creído en Cristo, según la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es algo en lo que creemos todos los cristianos. Como dije, no es solo una teoría, es una responsabilidad. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, más que una teoría, es una responsabilidad. ¿Ya te fijas cómo bajó? Primero, gloria a Dios, pero luego es responsabilidad. No, a ver, ¿cómo? No. Ya entiendo. Y es que si tenemos al Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para hacer la obra de Dios, según esta teoría, ¿no?
según la teología, según esta verdad bíblica, el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo, ¿para qué está en mí? Para empoderarme a hacer la obra de Dios. Y si eso es una realidad, la pregunta es, ¿estoy haciendo la obra de Dios? ¿Estoy yendo por todo el mundo y predicando el Evangelio? En mi Jerusalén, en mi casa, en mi Judea, en mi trabajo, en lo último de la tierra. Estoy siendo testigo de Jesucristo, porque para eso está el Espíritu Santo en mí, entre muchas otras cosas, ¿no? Así que más nos vale, si creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, más nos vale que estemos haciendo la obra de Dios, que estemos haciendo la gran comisión. Ahora, volviendo con el tema, porque ya vi que se empezaron a acomodar de la silla, ¿no? Volviendo con el tema, ¿por qué cuestionar la frase ven Espíritu Santo? ¿Por qué? Honestamente, no tiene esta frase, no tiene un genuino deseo de orar bíblicamente. O sea, no es como un genuino deseo por orar bíblicamente. No digas ven Espíritu Santo, hay que orar bíblicamente. No creo que ese sea pues el origen del cuestionar esta frase. Más bien el cuestionamiento de la frase ven Espíritu Santo tiene que ver con el rechazo hacia un sector de la cristiandad. Se trata del sector pentecostal carismático. Y voy a tomar unos minutos para explicar esto. ¿Qué es el pentecostalismo? ¿Qué es el carismatismo? Cuando hablo de la cristiandad, me refiero a la iglesia protestante en general, a la iglesia de Cristo, de todas las denominaciones y de las iglesias que no tienen denominación. Todos estamos en ese cajón. Si tú no eres católico, apostólico y romano, entonces, y crees en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces pues ya eres parte de la iglesia cristiana protestante, ¿no? Ahí entramos todos. Ahora, entre todos estos cristianos, hay algunos a los que se les conoce como pentecostales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ser pentecostal? O pentecostés, como algunos también se denominan. Bueno, el ser pentecostal o pentecostés quiere decir que hay un énfasis en lo que ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Es decir, lo que ocurrió, que acabo de narrar en Hechos capítulo 2, que descendió el Espíritu Santo con poder sobre los creyentes para que hablaran en lenguas, para que predicaran el Evangelio. Eso, según este sector pentecostés o pentecostal, no es solamente un hecho histórico que lees y lo pasas por alto. Hay un énfasis en eso. Así que en términos generales, se puede decir que ser pentecostal o pentecostés es ver lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 como algo relevante en la historia de la iglesia. No como un hecho histórico únicamente, sino como un modelo, diga modelo. Un modelo que cada cristiano debería de esperar en su vida de forma continua. Como un modelo que cada iglesia debería de esperar de forma continua. Algunas denominaciones pentecostales, les doy la lista, son, por mencionar algunas, las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia del Nazareno, Iglesias de Dios, iglesias pentecostés, las que se denominan así. Esas son algunas de estas iglesias y son nuestros hermanos, están dentro de la cristiandad. Ellos creen en doctrina esencial, que Cristo es Dios, en la Trinidad. Ellos creen en lo que nosotros creemos y toda la cristiandad cree, simplemente que tienen este énfasis sobre Hechos capítulo 2 como un modelo, como algo relevante en la vida del cristiano, como algo relevante en la vida del creyente. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Ok. Para ser más específicos, este sector también es conocido, por otro lado, como carismático. ¿Por qué? Por la creencia de la continuidad de los carismas o de los dones del Espíritu Santo, específicamente los dones de sanidades, de lenguas, de profecía, porque hay una lista muy larga de dones, tanto en Primera de Corintios como en Efesios. Vemos en Romanos también, una lista muy larga que no solamente incluye estos dones, porque hay algunos que dicen, no, con el don de generosidad no tengo ningún problema, venga, traiga su ofrenda, ¿verdad? No, ninguno tiene problema con ese, pero con el don de lenguas, no, ese ya cesó. ¿Por qué no les cesa el de ser generosos? Pues quién sabe por qué, ¿no? Pero el punto es que algunos pues tienen estos prejuicios y bueno, se respeta también. Estoy hablando del sector carismático, el cual cree
en la continuidad de los carismas del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, específicamente, como dije, sanidades, lenguas, profecía. Y esto alcanza todavía a más denominaciones. Yo hace rato mencioné Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Iglesia del Nazareno, pero el ser carismático abarca todavía más denominaciones de las que se conocen como las denominaciones del mainstream, ¿no? O sea, las más conocidas, por ejemplo, los bautistas. Dentro de los bautistas hay algunas iglesias que creen en la continuidad de los dones del Espíritu, que son carismáticos, son bautistas carismáticos, pero esto también abarca a los metodistas, a los luteranos y a algunos hasta presbiterianos que son carismáticos, que creen en la continuidad de los dones del Espíritu. Así que dentro de estas grandes denominaciones hay quienes creen en la continuidad de los dones y se les puede considerar como carismáticos. Ahora, mencionando a pentecostales, carismáticos, debo mencionar también que entre todo este sector de la cristiandad se nos han colado algunos grupos sectarios, como son los Solo Jesús. Ellos se dicen pentecostales, sin embargo ellos creen en una falsa doctrina, que esa sí es una herejía, la cual se conoce como modalismo o como los Solo Jesús. Lo que dicen es un solo Dios, solo que en modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. No creen en la doctrina de la Trinidad, y esta herejía llamada modalismo fue reprobada por los concilios más antiguos de la iglesia cristiana. Así que eso sí, no son nuestros hermanos, aunque se cuelen entre nosotros, aunque graben música, aunque traten de convivir con nosotros, hemos de saber esto, ¿no? Así que es relevante esto. Luego de cerrar este paréntesis, puede surgir la pregunta, que a lo mejor ya le está pensando: pastor, ¿nosotros somos pentecostales, carismáticos? Y la respuesta es sí. Porque creemos que lo que ocurrió en el libro de los Hechos es un modelo a seguir en nuestra vida cristiana. Para nosotros, lo que ocurrió en el libro de los Hechos no es algo lejano, que les ocurrió a ellos y qué bonito. No, para nosotros, como está en la palabra, y la palabra es nuestra regla de fe y de conducta, lo que ocurrió en el libro de los Hechos es un modelo para nosotros. Debemos de anhelar lo que ocurrió allí para nuestras vidas. Debemos de anhelar esto. Nosotros buscamos que el Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Es bueno que tengamos este objetivo, mis hermanos. Mi objetivo como cristiano, mi objetivo como pastor de esta iglesia local es hacer la gran comisión. ¿Cuál es la visión de la iglesia Casa de Oración? La gran comisión. Está muy clara, yo no puedo tener otra visión. Mi visión no es construir un gran auditorio y hacer una escuela cristiana, aunque bueno, eso sí viene, qué bueno. Pero mi visión, nuestra visión, debe ser la visión de la palabra, y es la que Jesús nos dejó. Van a ir y van a predicar el Evangelio a toda criatura. Y para que eso ocurra, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es decir, ya está en nosotros el Espíritu Santo, pero la palabra dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que es una experiencia para nosotros que debe repetirse, que debemos esperar que se repita. ¿Por qué? Porque está en la palabra: sean llenos del Espíritu Santo. Para poder llegar a las naciones necesitamos la llenura del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Y decía, somos pentecostales o pentecosteses, carismáticos sí, porque creemos también en la continuidad de todos los dones que están en la Biblia. Cuando enseñamos acerca de los dones del Espíritu, repetimos una frase: si está en la Biblia, lo creo y lo practico. Fue algo que estuvimos repitiendo durante esa serie. Y en la Biblia está, por ejemplo, un hombre llamado Felipe, el evangelista, el cual tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y si está en la Biblia, yo lo creo y lo practico. Y espero, y no me sorprendería, y espero de hecho que entre nosotros, en nuestra iglesia local, hayan no 4, que hayan cientos de hijas suyas, doncellas, que profeticen, que hablen en nombre de Dios, que hablen de parte de Dios. Amén, es lo que yo espero. Si no, mis hermanos, créame, yo no estoy aquí parado en un TED Talk esperando impresionarlo y que usted se entretenga y que diga: ay, ¿cuánto sabe el pastor? Ay, qué bonito estuvo la adoración. Y no, estamos aquí siendo equipados para salir de aquí y hacer la gran comisión. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Creemos, decía, en los dones, en todos ellos, porque la palabra dice que estos, particularmente el de lenguas, el de profecía,
estos cesarán. Sí van a llegar a un momento en el que van a cesar, pero esto será cuando venga lo perfecto, y lo perfecto todavía no llega. Sí se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Todavía no llega lo perfecto. Dicho esto, hay que reconocer también que dentro del sector carismático han habido muchos errores. Dentro del sector pentecostés, han habido muchos errores, algunos de ellos muy serios. Tampoco podemos taparnos el sol, o el sol con un dedo, ¿verdad? Como dice el dicho. Por este motivo de que se han cometido errores, se han cometido abusos, algunos niegan lo que dice la Biblia. Algunos se cierran a lo que dice la Biblia y prefieren practicar un cristianismo seguro, ¿sí? Un cristianismo que no les vaya a generar esos problemas. Algunos desacreditan a todos los que creen en el poder y en la llenura y en los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, el hecho de que hayan errores en este sector de la cristiandad no es motivo para desacreditar a todos los que creen en los dones y para todos los que creen en Hechos capítulo 2 como un modelo para hacer misiones, para hacer iglesia. A esto que yo estoy diciendo, el ver un error y desacreditar todo por ese error, se le conoce como falacia de asociación. Te pongo un ejemplo. Tienes ahí a un doctor, déjame inventarme una historia así rápido, ¿no? De Netflix. ¿Sí? Tienes un doctor ahí que es malvado, ¿no? Que les inyecta a la gente un virus para que se les caigan los miembros así, se queden todos desmembrados, ¿no? Se les caiga la piel y el doctor así, bien malvado, ¿no? Malvado el doctor, ¿no? Ahora, eso puede ser una realidad, ¿no? Alguien que realmente hizo eso. Pero ¿acaso por ese doctor, y si hubiera 10 doctores, si hubiera 100 doctores en todo el mundo que hicieran eso, pudiéramos decir que todos los doctores son negligentes? No, gracias. Puedes responder, o sea, no pasa nada. O sea, si hay 100 doctores que son malvados y que matan a la gente, y en vez de curarlos los matan, ¿vamos a decir que todos los doctores son malvados? Pues no tiene ningún sentido eso. Sin embargo, eso se le aplica a este sector de la cristiandad. El movimiento pentecostal carismático, que ha sido abrazado por denominaciones cristianas, por ejemplo, que estaban en peligro de extinción, ha traído consigo, por otro lado, están los abusos, están los excesos, lo que tú quieras, ¿no? Pero por otro lado, ha traído un crecimiento masivo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por su énfasis en el evangelismo. Si tú sales a la calle y ves, por ejemplo, no sé si te ha tocado ver, ¿no? Un lugar concurrido y está ahí alguien predicando el evangelio. ¿Te ha tocado verlo? Hace años estábamos por allá en Hollywood, en Los Ángeles, y bueno, mucha gente, ¿no? A todas horas hay mucha gente ahí, las estrellas ahí todas mugrosas, ¿no? Que no tiene nada, pero está lleno de gente, ¿no? Y ves ahí un cuate vestido de Superman, a otro de Iron Man, tomándose fotos con la gente. Pero siempre que he ido muchas veces, he pasado por ahí, veo a un hombre, no sé si sea el mismo, en una esquina con un altavoz predicando el evangelio. Y casualmente ese hombre que está predicando el evangelio ahí es pentecostal carismático. Y yo voy a hacer un ejercicio ahorita. Levanten la mano los que se convirtieron en una iglesia de corte pentecostal carismático. A ver, levanten la mano. No le dé pena, Fíjate, más de la mitad del auditorio nos convertimos en una iglesia así. ¿Por qué? Los otros no se han convertido a lo mejor, o no se crea. Pero fíjate, aquí más de la mitad. A los otros yo creo que les dio pena o no sé. El punto es que en este sector, dentro de este sector pentecostal carismático, no solo se ha hecho un énfasis en los dones del Espíritu, se ha hecho un énfasis en el evangelismo. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo murió por todos, que la mesa está servida, que hay que ir y forzarlos a entrar, como dijo Jesús. Ya está lista la cosecha, todo está listo para que vayamos y cosechemos esas almas. Jesús lo hizo todo. Cuando fue levantado en esa cruz, a todos atrajo hacia Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahora, con el poder de su Espíritu, vamos y predicamos el evangelio diciéndole: Dios aborrece tu pecado, pero te ama a ti. Ahí está, mis hermanos. Sin embargo, a un sector le ha dado por decir que todo eso es del diablo. ¿Me explico?
Por esto que yo digo es relevante. No estoy haciendo una crítica al otro lado, no es una crítica a los que nos critican, es simplemente que traigamos conciencia y que si seguimos esas ideas podemos terminar como denominaciones que ya se extinguieron. Algunas estaban extinguiendo cuando surge el movimiento pentecostal carismático y viene un crecimiento masivo por todo el mundo, una cosecha de almas. El otro día escuchaba a un americano que habla español. Estábamos en una clase, en un Zoom, y este americano de Asambleas de Dios, de hecho, decía que aquí en Estados Unidos, en este país en el que vivimos, si no fuera por nosotros los latinos, particularmente los pentecostales carismáticos, quizás, muy probablemente, el cristianismo ya se hubiera extinguido de este país. Así que nosotros estamos haciendo la diferencia. Por esto es relevante que escuchemos esto, que lo entendamos y que lo creamos, mis hermanos. No que caigamos en el mismo error que cometieron los de las iglesias que ya se están extinguiendo. Estamos nosotros en una iglesia, solo por poner un ejemplo, a la cual de ser 2,000 miembros, y aquel auditorio que está enfrente es testimonio de ello, y no cabían, y esto era un avivamiento, ahora son como 20. Un domingo son 30. ¿Sí? Y nosotros ahí estamos ya, tocándoles la puerta para que nos dejen entrar al auditorio grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que dice la palabra. Intentamos hacer eso, intentamos ser bíblicos, no ser hipercríticos, sino ser bíblicos, predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Ahora, quizás tú digas, entonces, ¿por qué hay tantos errores? ¿Por qué hay tantos abusos? ¿Por qué hay tantos excesos dentro del sector pentecostal carismático? Porque son muchos, porque somos muchos. Y cuanto más grande es el pueblo, pues más grande es el chisme, ¿no? O sea, al haber más cristianos, pues hay más problemas. Cuando es una iglesia de 20 personas, yo recuerdo cuando éramos 20 personas acá en nuestra iglesia, que estábamos ahí en la casa, pues no habían tantos problemas, porque nomás éramos 20. Pero ya cuando somos 300, 400, pues entonces los problemas van a ser más, ¿me explico? Y eso es lo que ocurre con el movimiento pentecostal carismático. Volviendo con el tema, la frase ven Espíritu Santo es asociada con este sector de la cristiandad y por eso es cuestionada, por eso es atacada. En redes sociales se ha levantado una campaña fuertísima en contra del sector pentecostal carismático. Específicamente en el año 2013 se escribió un libro y se realizó una conferencia en California llamada Fuego Extraño, la cual se trataba de despedazar al movimiento pentecostal carismático. Terminaron allí diciendo que nosotros ni cristianos somos los que creemos en los dones del Espíritu, los que vemos Hechos 2, que está en la Biblia como un modelo a seguir. Ni cristianos somos y ni podemos serlo porque ya blasfemamos contra el Espíritu Santo. Eso se dijo. O sea, un desprestigio. Y por esto hoy, 10 años después, preguntas, ¿cuántos se convirtieron en una iglesia pentecostal carismática? Y a algunos les da pena, porque muchos se han encargado de desprestigiar y decir, si eres pentecostal eres un hereje, si eres pentecostal eres de los que se revuelcan en el piso. ¿Cuántas veces ha visto aquí en esta iglesia revolcándose alguien ahí en el piso? A los niños quizás jugando, ¿verdad? Lo están jugando ahí. Pero somos una iglesia que creemos en los dones, somos una iglesia que creemos en Hechos 2 como un modelo para hacer evangelismo y para vivir la vida cristiana, pero nosotros no somos de los que hacen esas cosas. Si eres pentecostal, eres de los que les roban el dinero. ¿Cuántas veces les hemos robado el dinero? A veces hasta se nos olvida pedir la ofrenda, porque no somos una iglesia con énfasis en la prosperidad material. Pero esto es lo que nos han hecho creer algunos. Por eso algunos dicen, no, yo no soy pentecostal. Bueno, pues tú no serás. Debemos cuidarnos de los falsos profetas, de las prácticas manipuladoras, de las falsas doctrinas. Sí, alerta, hay que cuidarnos de eso. Hay que cuidarnos de las falsas doctrinas. Hace rato venía por el freeway y en una camioneta atrás tenía un rótulo con el nombre de un apóstol, entre comillas, que está ahorita en la cárcel en California por abuso de menores, abuso sexual, ¿sí? Y tenía el nombre de este apóstol con un gran orgullo. Debemos de cuidarnos, ¿sí?, de las falsas doctrinas, de las herejías, de los abusos, de las prácticas manipuladores, pero también debemos cuidarnos de la arrogancia. También hay que cuidarnos de eso,
porque la arrogancia es un pecado. De ese deseo de demostrar que somos los bíblicos, pero sin el fruto del Espíritu. Pablo lo dijo: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, o sea, esos idiomas, ¿verdad? O lenguas angélicas, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí? Si soy un arrogante, pero me devoro libros de teología, de nada sirve. Soy como un címbalo que retiñe nada más, un ruido molesto para Dios. Y hablando de la arrogancia, hablando del orgullo, esa es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 15. La arrogancia es una obra de la carne y produce discordia entre los hermanos. Cuando la oración de Cristo fue que haya unidad del Espíritu, que podamos en un mismo evento levantar las manos santas, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, levantar las manos y darle gracias a Dios y adorar a Dios. La arrogancia trae consigo discordia y división. Gálatas 5:15 dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. La oración de Cristo en Juan 17 fue que sean uno. Padre, que estos que son mis hijos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sí? Pero la arrogancia, el orgullo de decir yo soy el bíblico y los otros son unos pentecostales. ¿Sí? Ese orgullo se opone a la oración de Cristo. Esa arrogancia, ¿sí?, se opone a ese deseo de Jesús de que los creyentes seamos uno. Esta actitud arrogante puede llevarnos incluso a menospreciar a nuestros hermanos. Y eso fue algo que Jesús advirtió. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. En el conocido Sermón de la Montaña, el cual estudiamos aquí y seguramente lo volveremos a estudiar. Mateo capítulo 5. Dice Jesús a sus discípulos, y la multitud por allá y sus discípulos acá enfrente, les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y hasta aquí los que oyeron, como los que estamos aquí, dijeron: ya la libré, yo no he matado a nadie, nunca he matado a nadie. Y Jesús, elevando el estándar, dice en el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, ¿no es esto lo que hacen muchos youtubers? En sus reels de YouTube, de Facebook. ¿No es esto lo que hizo este autor en el 2013 al llamar a los cristianos pentecostales carismáticos herejes? Al llamarlos necios, fatuos, peor que eso, herejes. Bueno, el veredicto de Jesús es claro en Mateo 5:21, y yo creo que la Biblia no tiene error. Yo creo que es inspirada por Dios, y yo creo que ellos también. Así que quizás lo hacen sabiendo, con conocimiento de causa. No es bueno ridiculizar hermanos que pueden estar equivocados en la forma en la que articulan ideas bíblicas, ¿sí? Mucho menos es bueno decir que los pentecostales ni siquiera son hermanos, como lo dijo este autor. No es bueno que descartemos el deseo del poder del Espíritu Santo para evangelizar y para vivir la vida cristiana de forma victoriosa. No es bueno descartar eso y descartar a los que creen así. Todo eso nos puede llevar a algo que todos nosotros debemos guardarnos, y es minimizar la obra poderosa del Espíritu Santo. Leo de nuevo el versículo que leímos al principio de la enseñanza, Efesios capítulo 4, versículo 30. Fíjate por dónde te he llevado. Estoy hablando de esta frase que el cuestionarla trae detrás el descrédito a un sector de la cristiandad, a hermanos en la fe. Y esto puede llevarnos, fíjate a qué riesgos puede llevarnos: al riesgo de, según Jesús, ser expuesto al infierno de fuego, ser culpable ante el concilio, ser culpable de juicio. Pero hay algo todavía peor, Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto, mis hermanos, es un mandamiento. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la divinidad,
y puede ser contristado. Y yo creo que es algo serio contristar al Espíritu Santo. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sí. El otro día estaba yo envuelto en un asunto, ¿no? En una discusión con alguien en temas bíblicos, ¿no? Yo estaba más inexperto y más joven, más atrabancado, más joven todavía que ahora y más atrabancado que ahora, ¿no? Es que no quiero que se vea como que, ya no, seguimos siendo humanos, ¿no? Pero gracias a Dios que alrededor de mí hay pastores, hay amigos que yo mismo he buscado y yo mismo he puesto, ¿no? O sea, obviamente Dios, pero uno mismo los busca. La palabra dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo, ¿sí? Así que si tú eres de los que no tiene amigos, es porque no los buscas. La Biblia dice que hay que mostrarse amigo, o sea, aquí estoy, quiero ser tu amigo. Y a veces eso, el orgullo, la arrogancia no nos lo permite. No, que me busquen a mí, ¿verdad? No. Entonces yo me he rodeado de amigos y trato de rodearme de personas que tengan algo que aportarme a mi vida espiritual como pastor, que tengan algo que enseñarme a mí como pastor, ¿no? Que tengan experiencia. Obviamente hay otro punto en el que uno es de bendición para otros que van empezando o que a lo mejor no tienen cierto conocimiento que nosotros tenemos. El punto es que yo estaba en medio de este rollo y mi pastor, al que yo no solamente digo es mi pastor, del cual yo no solamente pongo el logo para que venga la gente a mi iglesia, sino que realmente me dejo pastorear por él. Y esta fue una de esas ocasiones en las que mi pastor con la vara, ¿sí? del pastor, más bien el cayado, no la vara, no, el cayado, me hizo, ¿verdad? Vente para acá. Y de una manera tan amorosa, tan simple y tan sencilla como él es, me dijo: David, aléjate de esas personas. Esas personas han contristado al Espíritu Santo y tú no quieres estar cerca de ellas. Y dije: sí, pastor. Porque sé que no me lo decía para destruirme, ¿verdad que no? O sea, digo, es mi pastor y si yo creo que es mi pastor, pues confío en lo que él me está diciendo y confío en que lo que él me dice es para mi bien. Y eso no es idolatrarlo, porque hay algunos que dicen: oye, idolatran al pastor Chuy Oliver. No. Si tú crees que sujetarte a la autoridad es idolatrar, tienes un concepto muy pobre acerca de autoridad y acerca de idolatría, ¿no? O sea, que te regresen al kinder. El punto es ¿no? Que me hace esta exhortación y me dice: estas personas están contristando al Espíritu Santo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y me quedé revisando mi propia vida y preguntándome si yo estaba en algún punto de mi vida, no solo en esa área, sino en cualquier otra área, contristando al Espíritu Santo, porque es algo serio, mis hermanos. A lo mejor para otros no lo es, y hacen videos para monetizar y ganar dinero, burlándose de otros, llamando a otros fatuos, necios, causando división. El otro día vi un video de uno de estos personajes famosos enseñando cómo dividir una iglesia. Si en tu iglesia no creen las doctrinas de quién sabe qué, haz esto, dándoles paso por paso a los que veían ese video cómo podían dividir esa iglesia. Eso es contristar al Espíritu Santo, mis hermanos. El que divide una iglesia o intenta dividir una iglesia ha contristado al Espíritu Santo. Ahora bien, respondamos a la pregunta de esta enseñanza. ¿Es bíblico decir ven Espíritu Santo? La respuesta es: no está en la Biblia de forma literal. Es decir, en la Biblia no vemos a nadie orando ven Espíritu Santo. Tampoco vemos un mandamiento en la Biblia que diga y orarás así, ven Espíritu Santo. Pero hermanos, hay que ser sensatos. No debemos ser literalistas, o dicho mejor, no podemos ser selectivamente literalistas. Es decir, algunos desechan cosas porque no están en la Biblia y dicen: yo no hago eso porque no está en la Biblia. Pero por otro lado practican cosas que no están en la Biblia y esas no las desechan. Por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos nosotros que no se hicieron en la Biblia, ni para las que hay un mandamiento. Por ejemplo, los domingos estamos predicando la segunda epístola a Timoteo, versículo a versículo. Nos estamos yendo capítulo 1, versículo 1, y nos estamos yendo, leyendo, explicando, aplicando. A eso se le conoce como predicación expositiva. Esta predicación del día de hoy no es predicación expositiva, es temática. Pero en la Biblia no vemos un mandamiento que diga predicarás sermones expositivos. No hay un mandamiento, pero tenemos la libertad de hacerlo. Tampoco vemos en la Biblia
y harás reuniones de discipulado por Zoom. Pues no, pues ni había Zoom. O sea, mi punto es este: hay muchas cosas que hacemos que no están en la Biblia, para las que no hay un mandamiento en la Biblia tampoco. Tampoco harás congresos de matrimonios. No, pues no está en la Biblia. O sea, ni me digas que lo busques ni lo busques, porque no está en la Biblia. Sin embargo, es bíblico hacerlo, porque hay enseñanza en la palabra de Dios para los matrimonios. Porque Jesús nos mandó a discipular. Puede ser por Zoom, o puede ser presencial, o puede ser en el parque, qué sé yo. La iglesia de Filipos nació a orilla de un río, señoras ahí lavando. Si se sigue esa forma de pensar, no, es que yo tengo que verlo en la Biblia, si no, no lo hago. Ay. Si seguimos esa forma de pensar, entonces podríamos darle la razón a ese sobrino que tienes que es bien marihuano, que te dice: a ver, tío, muéstreme en la Biblia que dice que no fume marihuana y yo dejo de fumar marihuana. Pues tendríamos que darle la razón. No, pues sí, síguele fumando, porque no está en la Biblia. Ven Espíritu Santo es una oración que se dirige a la tercera persona de la divinidad. Y es verdad, recalco, no vemos a nadie en la Biblia haciendo esa oración, ni tampoco hay un mandamiento en la Biblia acerca de esa oración. Pero todas las oraciones que nosotros hacemos, o más bien, corrijo, no todas las oraciones que nosotros hacemos se encuentran en la Biblia de forma literal. ¿Me explico? Sé quienes dicen: no, es que esa oración no está en la Biblia. Y yo pregunto: ¿todas las oraciones que tú haces están en la Biblia? Cuando oras: Señor, traigo retortijón, sáname, esa oración no está en la Biblia. O sea, ¿me explico? No todo lo que le decimos al Señor está en la Biblia. No es así. La única oración modelo que hay en la Biblia es el Padre Nuestro, en donde Jesús dijo: cuando oren, oren así. Pero eso no quiere decir que cualquier otra oración que nosotros hagamos, además del Padre Nuestro, va a ser una oración hereje o antibíblica. No, para nada. Podemos hablar con nuestro Dios, podemos hablar con el Señor en cualquier momento. El tema no es si algo está de forma literal en la Biblia o si hay un mandamiento literal en la Biblia específico al respecto. El tema es si hay sustento bíblico que nos permita hacer esa oración. Si hay argumento bíblico suficiente, sustento que nos permita prohibir hacer tal o cual oración. Te pongo un ejemplo. En la Biblia no se nos prohíbe, o no se nos manda, a orar a los muertos. ¿Sí? Pues no, eso sí no es bíblico. O sea, no hay un mandamiento que nos diga: no ores a los muertos. Dice: no invocarás a los muertos, ¿ves? Pero, mis hermanos, hay algunos cristianos que yo veo hablándoles a los muertos en su Facebook. Papá, ya no te voy a ver. No te ve tu papá, no te oye, no te lee, no se mete al Facebook. ¿Me explico? Pero no digas: ven Espíritu Santo, porque eso no es bíblico. Sape celestial, ¿no? Al que actúa de esa manera. O sea, hay sustento bíblico que nos impide hacer eso, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque ya los muertos no nos pueden oír. Hubo un rico, ¿te acuerdas? Esta historia que dijo Jesús del rico y Lázaro. Y el rico decía: déjame ir con mis amigos, ¿no? Con mi familia, a decirles que era verdad todo eso que nos anunciaban. ¿Y qué le dijo? No, ya de aquí no se puede ir para allá. O sea, ya no se puede pasar a la otra vida. Ya no hay comunicación. Es lo que vemos en las Escrituras. Hay sustento bíblico que nos impide practicar cosas como esas o hacer oraciones como esas. Como mencioné al principio, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está con nosotros, está en nosotros. Ahora, ¿habrá sustento bíblico para orar: ven Espíritu Santo? Bueno, los que hacen esta oración de forma regular manifiestan un deseo de que el Espíritu Santo obre en su vida, de que el Espíritu Santo obre en su reunión. Si hacemos esta oración en nuestra reunión, estamos manifestando un deseo de que el Espíritu Santo que mora en nosotros se mueva de manera poderosa en nuestra reunión. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Ahora estamos respondiendo si hay sustento bíblico para orar una oración como esta. Ya vimos que no está de forma literal. Ya hicimos de lado el prejuicio de los pentecostales carismáticos. Es más, ya hasta dijimos que lo somos, ¿no? Pero veamos ahora Hechos capítulo 4. Te pongo en contexto mientras lo buscas. Pedro y Juan fueron detenidos por nada más y nada menos que sanar un cojo en el pórtico de Salomón. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo, pues dejó de ser cojo y empezó a saltar y entró al templo saltando. ¿Verdad? Para los que dicen que no se salta en el templo, pues ahí está el cojo saltando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue sanado. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que mucho se le sana, mucho salta. Ese ya es primera de David, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que esto dio pie a que Pedro y Juan hablaran de Jesús ante el concilio y lo hicieran con denuedo. Y ellos fueron liberados, fueron puestos en libertad con la única condición de que no hablaran de Jesús. Les dijeron, los vamos a soltar, pero ya no hablen en ese nombre. No les dijeron, ya no sanen enfermos, les dijeron, ya no hablen de ese Jesús, ya no hablen en ese nombre. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente fueron, de donde fueron liberados, fueron con sus hermanos, a donde estaba reunida la iglesia. Y esto nos enseña un principio. Cuando tenemos problemas, cuando vivimos algo, cuando algo bueno nos pasa también, vayamos con nuestros hermanos. Fue lo que hicieron Pedro y Juan. Van con sus hermanos y comenzaron a platicarles lo que les había ocurrido. Les dijeron todo esto, ¿no? Sanamos a un cojo en el nombre del Señor, el Señor hizo el milagro, nos detuvieron, nos prohibieron que habláramos de Jesús, y los creyentes, dice la palabra, que alzaron la voz y comenzaron a orar a Dios. Parte de lo que ellos oraron estaba en las Escrituras, otra parte no. Le pidieron al Señor que les diera denuedo, que les diera valor para hablar de Cristo, para hacer sanidades, como las que hicieron Pedro y Juan, la iglesia, que no eran apóstoles todos, dijeron, Señor, danos denuedo, danos este valor para hacer sanidades también en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para hacer prodigios en tu nombre. Y veamos lo que ocurrió, Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, después de orar así, y estoy seguro que no fue una oración, Señor, pues danos denuedo, ¿verdad? No, haber sido una oración ferviente, ¿no? Como estábamos cantando hace un momento. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso es de forma literal, mis hermanos. El lugar tembló. O sea, ¿te imaginas lo que fuera que este lugar temblara? No, imagínate, algunos no quieren ni pararse en la alabanza. Se van 500 veces al baño, ¿sí? Oye, este hermano, ¿qué onda? Hay que orar por él, por sanidad, porque algo anda mal ahí, ¿no? El lugar tembló y lee lo que sigue. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A ver, ¿en qué capítulo estamos del libro de los Hechos? Y en el capítulo 2, o sea, antes, fueron llenos del Espíritu Santo. Así que otra vez están siendo llenos del Espíritu Santo, los mismos creyentes, ¿sí? ¿Cuántas veces puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? Ilimitado. Dice la palabra, sean llenos del Espíritu Santo, y ese sean llenos, mandamiento en presente continuo. Tú y yo debemos de esperar esto. Aquí vemos algo similar a lo que ocurrió en el capítulo 2, un evento sobrenatural precedido por la llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes. En Hechos 2:4 dice que también fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 8 vemos a Pedro y a Juan orando por samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Luego en Hechos capítulo 10, Pedro, estando en la casa de Cornelio, estaba predicando, y mientras predicaba descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban oyendo ese discurso y hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Eso está en las Escrituras, mis hermanos, está en la palabra de Dios. Estos eventos bíblicos tienen algo en particular: la manifestación del Espíritu Santo que dio fruto en el reino de Dios. Y aquí es en donde está el punto del asunto, el meollo del asunto es, sí, la manifestación del Espíritu Santo, que es algo extraordinario. ¿Me explico? O sea, podemos ir como observadores, ¿no? Alguna mezquita, puedes ver ahí lo que están haciendo. Puedes ir a un templo católico, apostólico, romano, y puedes ver lo que está pasando ahí, ¿sí? Y ves a la gente que se hinca, que se levanta. Es ordinario, ¿no? Ordinario. Y no estoy menospreciando, estoy simplemente narrando cómo son las experiencias religiosas en otros lados. ¿Y cómo debe ser un culto en donde el poder del Espíritu Santo opera y obra? Pues algo extraordinario. Yo lo veo así en el libro de los Hechos. O sea, no es ahí un montón de gente, párense, siéntense, párense, siéntense, no, ¿verdad? O
Sabemos a gente que está siendo tocada, a lugares temblando. Ese es el Dios al que nosotros predicamos. Ese es el Dios del que yo predico, en el que yo creo. ¿Sí? Como decía el corito aquel, ¿no? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Sí? Sí, ese es. O sea, algo extraordinario tiene que ocurrir. Pero esa manifestación no es la meta. Al menos es lo que vemos en la Biblia. La manifestación que genera experiencias, que genera reacciones, ¿sí? Porque obviamente no todos los que estaban allí reaccionaron de la misma manera. Algunos son más eufóricos, más efusivos que otros, pero al final es una experiencia extraordinaria, sobrenatural, poderosa, ante las que hay reacciones. Sin embargo, eso no es la meta. Y es ahí donde algunos de nuestros hermanos la han regado, que van a la iglesia por la experiencia, nada más. Yo nomás voy para que el pastor me ore y yo sienta el calor y el fuego y aleluya, ¿verdad? Está bien. O sea, es parte de. Ahora que estábamos en Guadalajara en el Congreso de Alabanza, la alabanza poderosa, hermanos, aquel lugar lleno y todos saltando, danzando, buenísimo, buenísimo. Hasta yo me quería quitar la guitarra y bajarme a danzar ahí. Entonces termino la reunión, me voy al auto y estaba estacionado yo, y atrás de mí estaba el pastor Adrián Hernández, el profe, le decimos, ¿no? Entonces el profe me estaba tapando para que yo saliera del estacionamiento. Entonces pues, esperé a que viniera. Y viene el profe, ¿no? Ya avanzado en años, mi esposa se ríe porque se acuerda, ¿no? Y salió, estábamos todos bien prendidos del congreso. Y dice el pastor Adrián: aleluya, dice, me estoy gozando, tráiganme un endemoniado, ahorita lo liberamos, dice el pastor Adrián. Y tiene experiencia en eso, no lo decía de broma, porque estaba el poder de Dios ahí, y está bien. Decía que algunos la riegan porque se enfocan únicamente en la experiencia maravillosa del poder del Espíritu Santo, pero eso no es la meta. O sea, no estoy diciendo que no, que sea malo, que sea del diablo, no. La meta no es la experiencia. Lo que el Espíritu Santo trae, y lo que vemos tanto en Hechos 2 como ahí en Hechos 4, Hechos 8, Hechos 10, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Recuerda la oración de ellos: para que con denuedo hablemos de Jesús, para que con denuedo hagamos sanidades en tu nombre. De eso se trata. Esa es la meta, mis hermanos. La meta no es la experiencia. Esto va incluido en el paquete. Cuando nosotros venimos dispuestos a adorar a Dios, cuando venimos dispuestos a recibir de Dios, Dios nos va a dar. Él dice la palabra que suministra su Espíritu sobre nosotros. O sea, no lo anda regateando, no da de poquito. No, el Señor suministra a su pueblo de su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para la experiencia? Sí, pero la meta más alta es hablar las maravillas de Cristo. Y eso es lo que hemos visto de manera general en ese sector al que nosotros, pues querramos o no querramos, pues estamos en el mismo cajón. Almas convirtiéndose. Yo recuerdo estar en campañas en donde a lo mejor pues no era lo más ortodoxo, ¿sí? La liturgia, estoy sacando mis palabras del Instituto Bíblico, ¿no? A lo mejor ni supo qué es, ¿no? Pero vaya, no era lo más ordenado y perfecto y modelo, y a lo mejor hasta la guitarra estaba desafinada, y a lo mejor el baterista andaba por su rumbo, y a lo mejor teníamos el equipo más chafa de toda la ciudad, pero yo veía almas convirtiéndose. Y es lo que yo anhelo ver, mis hermanos. Yo anhelo ver almas convirtiéndose a mi derredor. Yo anhelo que a donde usted vaya, que venga acá y que se llene del Señor, y que salga así como decía ahorita con el pastor Adrián, que salga de aquí prendido, emocionado, está bien, pero que salga y predique el Evangelio y las almas se conviertan y los que están alrededor suyo se conviertan. No estoy diciendo que llenemos la iglesia, no, a lo mejor nunca vienen a esta iglesia, se van a otra. El objetivo es que se salven. Ese es el objetivo de Jesús. Y si vienen acá, serán bienvenidos también, ¿no? Así que estos eventos bíblicos que he mencionado tienen algo en particular: la manifestación del Espíritu Santo que dio fruto en el reino de Dios. Entonces, ¿habrá respaldo escritural para orar pidiendo que esto suceda en nuestras reuniones? O sea, orar diciendo: Espíritu Santo, ven y llénanos, como a esos creyentes, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que sí. Estos creyentes estaban orando a Dios y descendió el Espíritu Santo.
¿Podremos entonces nosotros orar al Espíritu Santo, que es Dios, y decirle, llénanos así como llenaste a estos creyentes? Por supuesto que sí. Pues si no quieres, no, pero podemos hacerlo. Sería bueno que consideráramos lo que quieren decir los que hacen esta oración. Ven, Espíritu Santo. Consideremos. Y decíamos que discernimiento es investigar, es indagar. Y algunos descartan esta frase sin indagar, sin investigar, nada más porque se parece o porque la dicen a los que me caen gordos, ¿sí? Pero me di a la tarea yo de investigar, de escudriñar, y me encontré con una iglesia, me voy a reservar el nombre, la cual escribe al respecto de esta oración, ven Espíritu Santo. Ellos en cada reunión oran y dicen, ven Espíritu Santo. En un Día de las Madres de hace muchos años, por allá por los años 70, en una reunión de iglesia, se paró ahí un ex hippie llamado Lonnie Frisbee, hizo una oración y dijo, ven Espíritu Santo. Y lo que ocurrió en aquel Día de las Madres, un mover del Espíritu Santo poderoso, ha dado fruto en muchas iglesias y en muchas almas convertidas. Pero ellos dicen esto: cuando oramos, ven Espíritu Santo, en un tiempo de ministración colectiva o de oración personal, no es porque creamos que el Espíritu Santo, no es porque no creamos que el Espíritu Santo ya está presente y activo en medio nuestro. Esta oración es una petición a Dios, un ruego para que su voluntad sea hecha en nuestra reunión. Procuramos no caer en exageraciones o manipulaciones durante el tiempo de reunión, pero tampoco queremos sentir temor de cómo las personas responden en su humanidad a la actividad del Espíritu Santo en sus vidas. Fin de la cita. ¿Te fijas cómo no es una locura? ¿No es una aberración? Son personas que desean que Dios se mueva con libertad, que Dios se mueva de manera poderosa entre su pueblo. A la luz de la palabra, lo que hay detrás de esta oración es el deseo de experimentar el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mira, nosotros sabemos por la palabra de Dios lo que dijo Jesús. Dijo, el que me ama mi palabra guardará, dice Jesús, entonces mi Padre y yo iremos y haremos morada en él. Es decir, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Eso no anula la realidad de que nosotros podamos decir, ven Señor Jesús. ¿Me explico? Obra en mi vida. Ven Señor y obra en mi vida. Ven y haz tu voluntad en mi vida. No son oraciones heréticas, son oraciones reales. Es una invitación consciente al Señor para que haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Orar en una reunión y decir, ven Espíritu Santo, si la llegamos a hacer nosotros ahora con el entendimiento, implica que le estamos invitando a que haga lo que hizo, por ejemplo, en Pentecostés. ¿No te gustaría que eso ocurriera? Que el Señor descendiera, que el Espíritu Santo descendiera, aunque mora en nosotros, pero que se manifestara de una manera poderosa en nosotros. Yo lo anhelo, mis hermanos. Lo que hizo con los samaritanos, lo que hizo con los de Cesarea y con muchas otras personas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Todos ellos no esperaban que ocurriera eso. ¿Por qué? O sea, los creyentes que estaban en Pentecostés no esperaban que eso iba a ocurrir. Fue algo repentino, un viento que soplaba y aquellas lenguas repartidas de fuego sobre ellos. Ellos no lo esperaban, pero nosotros ahora lo conocemos y ahora podemos esperarlo. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras y no hay nada de malo con esperar algo que está en las Escrituras. Al menos esa es mi convicción. No hay nada de malo por pedir algo que está en las Escrituras, que me acerca a Dios, que me empodera para predicar el Evangelio, que me empodera para hacer bien a las personas. Hay sustento bíblico porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Y eso, perdón que haga esta referencia, pero hay quienes contristan al Espíritu Santo, se burlan de los pentecostales carismáticos, tienen sus encuentros teológicos en donde se toman sus cervezas mientras hablan de teología y le llaman a estos eventos teología y cerveza. Bueno, la palabra dice, no os embriaguéis con vino o con chela, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Te fijas lo incongruente de las cosas? No puedo orar, ven Espíritu Santo, pero sí puedo echarme unas cervezas y hablar de teología. Bueno, cada quien su religión, como dijo el pastor Choy, ¿no? Este ser llenos que vemos
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Es algo continuo. El creyente sí recibe al Espíritu Santo cuando cree, pero la palabra nos dice, le dice al creyente, síguete llenando del Espíritu, síguete llenando del Espíritu. Y es un mandamiento. ¿Para qué ser llenos del Espíritu? Bueno, como dije, no se trata únicamente de la experiencia, sino de los resultados que trae esa experiencia. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es tu vida luego de que vivimos esta experiencia poderosa del Espíritu Santo entre nosotros? ¿Cómo es? Bueno, los que fueron llenos en la Biblia hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hicieron la gran comisión. Es más, dijeron, estos que trastornan el mundo entero han llegado acá entre nosotros. ¿Sí? Bueno, los que fueron llenos trastornaron el mundo entero, lo llenaron de la palabra de Dios, de Jesucristo, del nombre de Jesús. A lo largo de la historia de la iglesia han habido temporadas especiales en las que los creyentes han experimentado lo mismo. Y esto, mis hermanos, sería un tema largo de hablar, pero actualmente, como dije y mencioné hace un momento, Estados Unidos está de alguna manera siendo impactado por la comunidad latina, cristiana, pentecostal, carismática. Y yo quiero estar cuando se hable de la historia de la iglesia, lo que ocurrió en el 2024, 2025, 2026, yo quiero que esta iglesia y que Casa de Oración esté ahí, entre los que le entraron al mover de Dios, ¿sí? Nos equivocaremos siempre, o sea, somos humanos, pero yo prefiero estar entre los que estuvieron en ese mover a estar entre los que se extinguieron, ¿sí? Por contristar al Espíritu. Entre los que se extinguieron por llamarle necio a su hermano, por burlarse, por llamarle fatuo a sus hermanos, por causar división, por aferrarse al orgullo, a la arrogancia de yo soy el más bíblico y el más sabio. No, yo prefiero ser de aquellos humildes, de aquellos sencillos que se llenan del Espíritu y que cuando otros ven lo que hacen en el nombre de Jesús dicen, son sin letras y del vulgo. Y míralos cómo hablan. Y míralos lo que están haciendo cuando son sin letras y del vulgo. De manera sorprendente, a principios de los años 1900, aquí en Estados Unidos, en California, específicamente en un lugar llamado Azusa Street, en Los Ángeles, un montón de afroamericanos en tiempo de racismo, un montón de inmigrantes chinos, mexicanos, comenzaron a experimentar un mover de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y el resto es historia. Aquí estamos nosotros. Así que, para concluir, nosotros deseamos esto. Deseamos que la obra de Dios sea hecha, de que muchos se conviertan a Cristo, y para eso necesitamos el poder que el Espíritu Santo nos da. Que tengamos algo que ofrecer a los que vienen, así como Pedro, así como Juan, que dijeron, no tengo plata ni oro. ¿Ya? Algunos decimos amén, ¿no? Yo tampoco, pastor. ¿Sí? Estoy orando para que llegue la renta y haya con qué pagarla. Pero lo que tengo te doy, que tengamos algo que dar a los que vienen. Nosotros creemos que este lugar, que la iglesia es para que se proclame la palabra, que restaura corazones, que perdona pecados, pero también predicamos al Dios que inspiró esta palabra, al Espíritu Santo que inspiró esta palabra para sanar a los enfermos. Si no, mis hermanos, no somos más que un club, no somos más que otra religión más. Que podamos ser un lugar desde donde se proclama a un Dios poderoso y a un Dios que hace milagros. Le comparto un testimonio breve. Yo sé que ya el tiempo va avanzando, pero sí quiero compartirle esto. Algunos de ustedes saben que mi esposa tiene una enfermedad que es incurable, una enfermedad seria y grave que afecta a sus órganos, una enfermedad autoinmune. Ahora que estábamos en Guadalajara en el Congreso de Alabanza, se puso mal mi esposa. Y estando en medio de la noche, ella mal de salud, en 2 ocasiones le dije, te voy a llevar al hospital, te voy a internar, te voy a llevar a emergencias, porque le estaba viendo cómo se ponía mal. Y el Señor obró en ese cuarto de hotel. Me arrodillé en mi cama y dije, no me voy a parar de esta cama hasta ver que el Señor obre en la salud de mi esposa. Y el Señor obró, no fue inmediato, pero yo estuve ahí orando. No dormí esa noche, al otro día me tocaba predicar temprano.
Pero el Señor me dio la fuerza, me dio la fe también para creer en que Dios iba a obrar. Y de estarla a punto de llevar a internar, se quedó dormida, estuvo bien. Al día siguiente, domingo, la pastora Vicky, no sé si ustedes vieron la transmisión de ese domingo que estuvimos nosotros fuera, en la segunda reunión, la pastora Vicky subió y dio una palabra profética e hizo una oración por los enfermos. Y entre lo que ella dijo, empezó a orar y específicamente a hablar de parte de Dios que estaba trayendo sanidad a la enfermedad específicamente que tiene mi esposa. Nosotros creímos en esa palabra, yo creí en esa palabra, estaba tocando, yo creí en esa palabra, creí que el Señor ya lo había hecho y que eso era confirmación de lo que el Señor ya había hecho. Y en medio de ese tiempo de oración, de adoración poderoso, creí en la palabra. Al día siguiente recibimos los resultados de los estudios que se hizo mi esposa, porque la llevamos a hacer estudios, ya la veía bien. Y al ver los resultados y los llevamos al médico, nos dice el médico: tu esposa está en remisión de la enfermedad. O sea, no tiene nada, está bien, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor. Creemos en un Dios que sana, en un Dios que hace milagros, y también creemos que ese Dios poderoso que sana y que hace milagros utiliza a vasos de barro, a personas que no somos nada especial, y que Dios los usa para sanar, para traer también palabras de consolación, de fe a los que están enfermos. Y yo no voy a dejar de creer en esto, ni tampoco voy a dejar de predicar de este Dios que puede obrar en medio de su pueblo, que puede hacer milagros, que quiere hacer milagros, y oramos pidiendo que ocurran esos milagros por el poder del Espíritu Santo. Le invito a que se ponga de pie. Y mientras te pones de pie y vamos terminando, te doy algunas aplicaciones prácticas del tema, porque esto no es una clase de escuela dominical, esto es una enseñanza y pretendo que nos llevemos cosas prácticas. Deberíamos evitar ser hipercríticos. Ese es el llamado que el Señor nos hace. O sea, no rechazar cosas sin saber la intención de la otra persona. Si yo desconozco la intención de la otra persona, es mejor no rechazarle, no despreciarle. Deberíamos de aprender a no creernos los dueños de la verdad y pensar que todos están equivocados menos yo, e incluso aquí en Casa de Oración. Pensar que solo aquí en Casa de Oración somos los bíblicos. No. Dios tiene mucho pueblo por todos lados. Tenemos hermanos por todos lados. Aprendamos a no menospreciar hermanos que a lo mejor saben menos que nosotros. Aprendamos eso. No condenemos a los que no hacen las cosas como nosotros creemos que deben hacerse. No metamos a todos en la misma caja. No todos los que creen en la continuidad de los dones son falsos profetas, son herejes. No todos los que creen en la continuidad de los dones predican la prosperidad como nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto que dije contrista al Espíritu Santo, y eso es algo que no queremos hacer. Aprendemos también que podemos hacer esta oración: ven Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en mí. Si la obra del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado, ven Espíritu Santo y redargúyeme de pecado. Si la obra del Espíritu Santo es guiarme a la verdad, ven Espíritu Santo y guíame a la verdad. Si la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, ven Espíritu Santo y guíame a exaltar a Cristo. Así que es válido. Así como Dios Padre está en todo lugar y podemos decirle: ven Señor y haz tu voluntad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, a Él le podemos decir: ven y lléname para hablar con denuedo tus maravillas. Ven y lléname para orar por este enfermo y sanarle en el nombre de Jesús. Antes de empezar la reunión orábamos por Jafet y poníamos nuestras manos sobre él, ¿sí? Jafet está con fiebre. No sé, ¿cómo te sientes, Jafet? ¿Ya estás bien? No tienes que decir que bien, dice que más o menos está bien. Entonces ahorita volvemos a orar por él, los que están ahí alrededor. A lo mejor Dios quiere usar a Braulio, que está ahí atrás de él, ¿sí? ¿Habrá alguien más que está enfermo? A ver, levante su mano si hay alguien que está enfermo entre nosotros. Aquí nuestra hermana Loren. A ver, levántenla bien, como que quieren ser sanos. Eso, mira, aquí tenemos. Vean las manos levantadas, usted que está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ore por el que está ahí alrededor. Ore con fe pidiéndole que el Señor le puede sanar. Ahora, hablando de esta oración, ven Espíritu Santo, no tienes que hacerla. Si no la haces, no pasa nada. Lo relevante es que estemos conscientes que el Espíritu Santo nos llena y nos empodera para hacer la obra de Dios. Así que
tomemos unos momentos para orar por estos enfermos que están entre nosotros. Si hay alguien que quiera venir aquí al frente, podemos orar por algunos, pero repartámonos el trabajo y dejémonos usar por el Señor, ¿sí? Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por lo que haces. Gracias por tu obra gloriosa en medio de nosotros. Gracias porque vemos en tu palabra a creyentes llenos del Espíritu Santo, a creyentes hablando con denuedo tu palabra, a creyentes sanando enfermos, echando fuera demonios. En tu nombre, Jesús, anhelamos que tu obra sea hecha en medio de nosotros. Anhelamos un cristianismo que no sea estéril, que no sea todo tieso, sino anhelamos un cristianismo bíblico. Y en tu palabra vemos un pueblo orando, viendo tus maravillas y a tu Espíritu Santo moviéndose con poder en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la sanidad que traes. Oramos por los enfermos, oramos por los que vienen con cualquier malestar en su cuerpo, que tú sanes con tu mano poderosa. Que tu mano que sanó a muchos enfermos, que levantó paralíticos, que dio la vista a los ciegos, sea extendida en medio de nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, y podamos ver milagros en medio de nosotros para darte gloria a ti. Milagros que hablan de un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, de un Dios que ama a sus criaturas, de un Dios que sana a sus hijos. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por tu obra gloriosa en medio de nosotros. Y creemos que tú seguirás moviéndote, y creemos que seguirás trayendo, Señor, a aquellos que han de ser salvos. No queremos estancarnos y caer en esa comodidad, sino ser desafiados por ti a hablar tus buenas nuevas, a hablar tus maravillas. Gracias, Señor, por tu poder en medio de nosotros. Te exaltamos, te glorificamos, Jesús. Sigue levantando tu voz, sigue hablando con el Señor. Espíritu de Dios, ven y lléname, lléname, Espíritu Santo. Oh, ven, posa sobre mí, lléname, Espíritu de Dios, ven y lléname. Espíritu de Dios, lléname, lléname. Con el poder de tu palabra, Señor. Que obras a nuestro favor, que haces milagros. Con el poder de tu palabra, Señor, podemos ver lo grandioso que tú eres. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que
sed de todo más. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Tú calmas la tempestad, Señor. Mi vida te exalta a ti. Que mi vida te exalte. Que mi vida te adore. Que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida te exalte, exáltale. Que mi vida te adore, siempre adoraré. Que mi vida te
Gracias, Señor. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Que nunca, Señor, desfallezca nuestra fe. Que podamos buscarte no por el beneficio, sino porque te amamos. Porque sabemos y entendemos que nuestras vidas están en tus manos. Que tú eres soberano y tú obrarás el día perfecto. El día y la hora tú obrarás. Solo confiar en ti, que tú nos des las fuerzas para cada día, oh Dios, poder soportar el dolor, la aflicción. Que sabemos que es por un momento, Señor. Sabemos que estaremos en tu gloria. Es la promesa que tenemos como hijos tuyos, de estar en tu presencia, en esas calles de oro, en ese lugar donde nos emocionamos al visualizar ese lugar celestial. Saber, oh Dios, que nada se compara con lo que estamos viviendo en este mundo terrenal. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Sí, Señor, mientras te adoramos, tú obras con poder. Obras entre tu pueblo. Dile, Señor. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos misericordia y tu bondad
de proezas. Levanta tu voz y dile. Eternas, te adoramos, dile. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, solo tú, Señor. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Una vez más, te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, el mismo ayer y hoy. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Gracias, Señor, por lo que haces, por tu poder en medio de nosotros, que podemos experimentarlo y gozarnos en ti, Señor. Las proezas que haces, maravillas que haces entre tu pueblo. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos al Rey de Reyes, el que reina sobre todo. Amén. Vamos a cantar con el entendimiento. Todos los hijos de Dios pueden dar un grito de júbilo. Aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos donde bajo nuestros pies. Alaba al Señor, pueblos todos, batid las manos. Aclamemos a nuestro Dios. ¿Cómo? Con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Cántale al Señor con tu corazón. Cantemos alabanzas a Dios. Cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Cantemos con inteligencia. Cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Todos los que estamos contentos te cantamos a ti, Jesús. Pueblos todos, batid las manos. Aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con
voz de júbilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Pueblos todos, Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. aquí cantamos con nuestro corazón. Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Cántale al Señor. Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Que se escuche fuerte tu voz, cantemos. Él reina. Cantemos, Cantemos con todos juntos, cantemos al Rey. cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Pueden dar un grito de alegría? Entre gritos de alegría, Dios sube a su trono con sonido de trompeta. Fuerte, que se escuche tu voz. Cantamos del Rey soberano, del Dios de milagros. Cantamos a ese Rey que reina sobre toda la tierra. Gracias, Señor, por tu presencia.